El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice así el autor: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Vemos, hermanos, que este libro procede del mismo autor que del Evangelio según Lucas. La tradición nos enseña que este autor, Lucas, era un gentil, era un médico, y entendemos que verdaderamente este era el autor porque a lo largo del libro de los Hechos varias veces habla en primera persona. Por otro lado, ya se ha mencionado a este personaje llamado Teófilo, y de algún modo algunos comentaristas resumen que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son tratados, dos volúmenes, donde un gentil, un extranjero, escribe a otro extranjero, Teófilo, sobre que el Evangelio es también para los extranjeros. Es una forma muy breve y por tanto escueta de resumir esta intención, este propósito que se encuentra en el libro de los Hechos y también en el libro de Lucas. Pero no solamente eso. Debemos entender a la luz del versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 1 de Hechos, que así como Lucas fue el tratado donde el autor desarrolló lo que el Mesías comenzó a realizar en su ministerio, en su vida, a enseñar, también con sus palabras y por supuesto con su testimonio. Si es así, el libro de los Hechos es la continuidad de esa acción. Ciertamente la historia de la Iglesia ha hecho que este libro sea reconocido como Hechos de los Apóstoles. Pero para algunos, desgraciadamente, esto no es comprendido como debería de ser. Es más, si nos ponemos exquisitos, este libro no debería de ser llamado tanto Hechos de los Apóstoles, sino más bien Hechos del Espíritu Santo, o Hechos del Espíritu de Cristo, o Hechos de los Apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Esa sería una forma más adecuada de titular este libro. Ahora bien, se puede llamar, y de hecho se llama por la tradición, Hechos de los Apóstoles, pero para entender en profundidad esto, deberíamos de considerar que todo creyente, todo siervo de Dios, debe de cumplir siempre la voluntad de su Padre, estar guiado bajo la dirección del Espíritu Santo.
Pero desgraciadamente nosotros no tenemos interiorizada esta realidad. Nosotros no necesariamente cuando hablamos de lo que hacemos con nuestras vidas, tenemos bien claro que detrás de nosotros, dentro de nosotros, delante de nosotros, está siempre el Espíritu de Dios. Debería de ser así. Esta sensibilidad también la comparte el apóstol Pablo, el cual nos enseña que ya sea lo que comamos, lo que bebamos, cualquier cosa que hagamos, siempre hacerlo en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y si ya para muchos cristianos les cuesta orar, reflexionar, acudir al Padre, esperar su voluntad, escuchar su voz para asuntos relacionados con la iglesia, ¿cuánto más le va a costar a esos cristianos esperar la voz de Dios, la voluntad del Padre, para asuntos aparentemente no espirituales? Por supuesto, tanto Cristo como el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento nos enseñan claramente que el Señor ha restaurado nuestra vida completa, que el Señor es Señor, dueño de absolutamente toda nuestra vida. Todo lo que hagamos, por más sencillo que sea, cotidiano, debe estar guiado por Dios. Hasta incluso algo tan banal como tomarme algo en un bar. Hasta eso. Todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios y debe realizarse para la gloria de Dios. Parece algo muy simple, ¿verdad? Pero no lo es. Aunque lo podamos escuchar desde un púlpito, luego en la vida real no lo tenemos tan interiorizado. Y eso es un grave problema para nosotros, hermanos. Vemos que en efecto en el libro de los Hechos van a haber muchos personajes, muchos instrumentos que Dios va a usar para la extensión de su reino. Pero en medio de todos estos humanos, personajes, siervos, que el Señor va a usar, va a guiar, va a llamar, va a transformar, desde luego el más característico será el apóstol Pablo, pero habrá muchos más. Hay dos seres sobrenaturales que obran de forma muy clara. Y si lo queremos ver desde un punto de vista geográfico, estos dos personajes sobrenaturales que predominan en el libro de los Hechos son Cristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra, que en verdad son uno solo. De hecho, qué tristeza da leer comentarios de teólogos o de pastores que de algún modo quieren escoger ciertos textos o incluso ciertos libros y decir, en estos libros actuaba el Padre, en estos otros libros o textos actuaba el Hijo, y en estos otros libros o textos actuaba el Espíritu Santo. Y de algún modo quieren dividir la persona de Dios en una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo y otra cosa es el Espíritu Santo. Y es cierto, Dios es trino. Dios es tres en uno, pero no debemos dividir al Señor más allá de lo que los textos expresan. Cuando decimos, por tanto, que está Cristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra, estamos hablando del mismo Dios, que Dios no ha abandonado en ningún momento a su iglesia, que Dios siempre ha estado presente en medio de la persecución, en medio de tantos problemas que sufrió la iglesia. Por supuesto, en medio de todos estos personajes, hermanos y siervos de Dios, en medio de este Cristo en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra, un gran personaje de este libro de los Hechos será Satanás, que tratará por todos los medios de estorbar e incluso destrozar la obra de Dios. Y así como el autor del Evangelio de Lucas mostró esa sensibilidad por esos espíritus malignos que causaban enfermedades, que causaban engaños entre ellos, críticas, falsos testimonios contra Jesús, también aparecerán aquí en el libro de los Hechos. Gracias a Hechos capítulo 1, versículo 3, sabemos que Jesús, resucitado, estuvo 40 días más con sus discípulos. Ya sabéis que Lucas no profundiza demasiado. Por un lado, nos muestra cómo las mujeres fueron, ¿verdad?,
Las primeras en darse cuenta de que Jesús había resucitado. Por otro lado, esos 2 discípulos que iban a Emaús también tuvieron una experiencia de encuentro personal con Jesús. Y se nos narra de forma muy breve, no documentada, que también el Señor se apareció a Pedro, pero Lucas no recoge ese testimonio. Y por último ya el Señor Jesús, de repente, como si fuese un espíritu fantasma, decía el texto, aparece delante de todos los discípulos, enseña sus heridas, sus marcas en la cruz, e incluso les pide de comer a sus discípulos para que vean que era Él y no otro. Con todo, hermanos, qué bueno hubiese sido saber qué hizo Jesús realmente, más allá de enseñar a sus discípulos durante esos 40 días que estuvo con ellos después de haber resucitado. No lo sabemos en profundidad, pero desde luego estaría preparando a sus discípulos porque la obra no había terminado antes y ni siquiera ha terminado ahora. Y qué bueno saber eso, hermanos, porque al fin y al cabo nuestro Señor no es un Señor perfeccionista o, mejor dicho, elitista. Jesús no esperó a que sus 12 apóstoles, o mejor dicho 11, porque Jesús ya sabía que Judas era el traidor antes de que le traicionase. Jesús no esperó a que los 11 fueran 11 apóstoles bien capacitados, con muchísimo entendimiento de las Escrituras, perfectos en testimonio, intachables, para recién entregarse y morir en la cruz. Eso no hizo Jesús. Todo lo contrario, Jesús sabía que todavía le faltaba mucho por aprender a sus apóstoles. Por eso huyeron, temieron por su vida cuando le arrestaron. Pedro le negó 3 veces. Pero el Señor sabía que toda esa experiencia iba a ser necesaria, no solamente para que las Escrituras se cumpliesen, sino para que sus apóstoles aprendan en medio de la prueba, incluso, si se me permite decir, en medio del fracaso. Fue Jesús quien entendió que era necesario que sus apóstoles se den cuenta de su debilidad, de su poca fe, como tantas veces Jesús se los hizo ver. Fue Jesús quien decidió que fuese Pedro el que liderase su grupo, su rebaño, habiendo sido él el que le traicionó 3 veces. 3 veces le preguntó Jesús a Pedro si verdaderamente le amaba. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y así es como le pidió que apaciente a sus ovejas, que guíe a todos sus discípulos, sabiendo que el apóstol Pedro, por supuesto, todavía debía de aprender muchísimo más. Cuando leemos el libro de los Hechos, hermanos, también caemos en el error de creer, por supuesto todavía no hemos llegado, está más adelante en el capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo entra en los discípulos de Jesús, en ese acontecimiento conocido por todos como Pentecostés, es a partir de ahí cuando los discípulos se comportan de una forma tan impresionante, tan sobrenatural, tan quizá incluso perfecta, que da la sensación de, pues entonces, ¿quién de nosotros hoy tiene el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque cuando vemos todo lo que hicieron los apóstoles del Señor, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y lo poco que hacemos nosotros hoy en día, pues sería fácil concluir, pues no tenemos el Espíritu Santo. Pero eso es un error, hermanos. Es un error producto muchas veces de que no leemos las Escrituras en su totalidad en nuestras casas y también de que no se exponen las Escrituras en su totalidad en el púlpito. Yo, como pastor aprendiz, voy a intentar exponer todas las Escrituras tal y como son. ¿Y sí? El Espíritu. Sí, desde luego que es una opción. Y también la veremos en este libro de los Hechos. Pero por otro lado, también deberemos de evaluar cómo está nuestro testimonio. Saber si verdaderamente hemos recibido el Espíritu. Saber si nuestra actitud a la hora de congregarnos es solamente de superstición,
tradición o mera religiosidad, o si verdaderamente es una convicción, una transformación, una conversión de nuestro corazón, un paso de muerte a vida. Como he dicho, hermanos, yo creo que el error de sobreespiritualizar a los discípulos se da porque no tenemos esa disciplina de leer las Escrituras en su totalidad y por otro lado no hay muchas veces tiempo para exponerla en su totalidad. Pero intentaré encargarme de mostraros tanto en el libro de los Hechos como en las cartas paulinas o del apóstol Pablo, de que por supuesto, aún teniendo el Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles, cometen ciertos errores. Porque tener el Espíritu Santo no es sinónimo de ser perfecto y súper santo. Nada que ver. Pero que tampoco eso sea una carta para decir, bueno, si ellos que vieron a Jesús, que lo tocaron, que convivieron con Él, que vieron cómo murió y cómo resucitó, si ellos también se equivocaron, si ellos también dudaron, si ellos también se durmieron, pues cuánto más nosotros, podríamos decir. Pero ese sería un grave error, hermanos. Justificar nuestros errores diciendo ellos lo tuvieron mucho más fácil y también se equivocaron. ¿Cómo sería nuestra vida si alguien tuviese acceso a un libro donde están escritos nuestros aciertos, pero también nuestros errores? Para nosotros es muy fácil juzgar el carácter impulsivo del apóstol Pedro, ese carácter tosco del apóstol Pablo. Para nosotros es muy fácil porque tenemos muchísimos datos acerca de todo lo que vivieron, dijeron e hicieron. Pero, ¿y de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Por supuesto, a no ser que nos espíen los móviles, pues, salvo nosotros mismos y nuestros familiares o seres queridos más cercanos, y por supuesto Dios, nadie más sabe lo que hacemos realmente en nuestro día a día, lo que pensamos, lo que vemos, lo que consumimos, lo que creemos. Solamente nosotros, sobre todo Dios, y quizá algún ser querido, sabe esa información. Y debemos de reflexionar en ello, hermanos, porque así como examinamos el testimonio de otros, debemos examinar nuestro testimonio. Por otro lado, nos damos cuenta cómo el autor de este libro, que pese a ser médico de profesión, algunos entienden que el autor Lucas parecía tener un corazón muy cercano al orden, a la sistematización. Algunos entienden que Lucas era un historiador, una persona que quería organizar todos los acontecimientos que habían ocurrido en los primeros años de la Iglesia. Y vemos, por supuesto, cómo en estos primeros versículos del capítulo 1, retoma ciertos aspectos de todo lo que ha desarrollado en el Evangelio de Lucas. Nos muestra cómo, pues por supuesto, al principio el Señor les enseña: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Versículo 4. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El autor quiere retomar esta enseñanza que entendemos que Jesús la compartió en esos 40 días que pasó con sus discípulos, porque sabe que el punto clave, el punto de inflexión en los primeros años de la Iglesia será el cumplimiento de la promesa del Padre, que el Espíritu Santo descienda sobre los discípulos que han seguido y creído en Jesús. Y de algún modo Lucas también ve oportuno retomar lo que nosotros ya leímos en su día en Lucas capítulo 3, con el testimonio de Juan el Bautista, predicando y bautizando cerca del río Jordán.
Cómo Juan el Bautista enseñaba ese mensaje de arrepentimiento, de preparación para aquel que iba a venir, el Mesías. Pero que él daba un mensaje limitado, un mensaje que no mostraba todo lo que luego Jesús iba a compartir. Y junto con ello, su bautismo era un bautismo simbólico, era un bautismo de agua, de testimonio público, pero también ante Dios. Y sin embargo, vemos también, o recordamos, ¿verdad?, como en Lucas capítulo 3, ese símil entre el bautismo de Juan y el bautismo del Señor, el bautismo por agua y el bautismo por fuego. Aquí no se menciona lo del fuego, pero ya sabéis que el fuego es un elemento que se relaciona muchísimo con el Espíritu Santo. El fuego también es cierto que es un elemento que se relaciona con el juicio. Pero por un lado entendemos que existe el fuego consumidor y por otro lado existe el fuego purificador. El fuego consumidor es el infierno. El fuego purificador es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Ciertamente muchos coinciden en que Juan el Bautista predicaba de una forma muy directa, muy tosca, pero era necesario que sea así, que él predicase así, porque el corazón de los israelitas, de los judíos, se había endurecido muchísimo. Ya estaba endurecido hace 400 años y por eso Malaquías, el profeta Malaquías, se expresaba tan contundentemente contra el pueblo y todas las ofensas que había realizado contra Dios. Imaginaos cuánto más se corrompió y se endureció el corazón de Israel en esos 400 años de silencio entre las enseñanzas del profeta Malaquías y las enseñanzas del profeta Juan el Bautista. Pues muchísimo más. Nosotros sabemos, hermanos, que la exposición del Evangelio, con ese énfasis de arrepentimiento, se marca o se reduce en un aspecto tan preciso, tan, vamos a decir, llamativo y chocante, impactante para nosotros, hasta tal punto que se puede expresar en que cualquier persona que escuche el mensaje de Jesús tiene que elegir entre el fuego del Espíritu Santo o el fuego del infierno. Solamente hay esas dos opciones. O recibes el fuego del Espíritu Santo y Dios va a quemar en ti todas las impurezas, toda la maldad, todo lo corrupto, para dejarte tan puro que, como decía el profeta Malaquías, como la plata o el oro, que aquel que lo trabajaba sabía que había quedado puro porque veía su reflejo en él. Hasta ese punto Dios va a trabajar en nosotros si es que tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, hermanos, Dios va a trabajar en cada uno de nosotros hasta que Él se vea reflejado en nosotros. Hasta ese punto Dios va a trabajar en nosotros. Pero si no queremos el fuego purificador, el fuego del Espíritu Santo, bueno, tienes otra opción: el fuego consumidor, el fuego del infierno. Y es un mensaje, desde luego, contundente, pero es un gran resumen de las dos opciones que todo ser humano, hombre o mujer, de este país o extranjero, lo que sea, joven o anciano, debe tomar. O sigues con tu vida creyendo que es tuya, o reconoces tu pecado, clamas a tu Señor y Salvador y experimentas ese gran proceso de purificación. Ver cómo el Espíritu Santo transforma tu vida, no solamente en esa experiencia de conversión, no solamente en esos primeros meses o en esos primeros años donde entiendes que has nacido de nuevo, sino hasta que te mueras,
toda tu vida experimentando mejoras, cambios, transformación en tu vida. Y no por tus fuerzas, no porque tú te marques ciertas metas, pautas, y tampoco no porque no debas usarlas. Desde luego todo creyente que tiene el Espíritu Santo va a ser transformado por Dios hasta que Dios se vea reflejado en esa persona, pero a su vez esa persona tiene la responsabilidad de emplear todas las disciplinas espirituales que Dios nos ofrece. Disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra, la memorización de la palabra, el congregarse en la iglesia, el ayunar, el silencio, la soledad, el servicio, tantas y tantas áreas en las cuales nuestro espíritu se ejercita. Así como algunos hacen dietas o van al gimnasio o van a correr al parque o cogen la bici, nuestro espíritu también necesita ser ejercitado constantemente, de forma disciplinada. De nada vale que digas, pues hoy voy a leer la Biblia y voy a coger este plan que dice que puedo leer la Biblia en un año. De nada te vale, hermano, que te leas la Biblia en un año, si luego cuando lo hayas hecho, dejas la Biblia ahí en tu mueble que coja polvo. Es semejante a una persona que decide ir 5 veces al gimnasio, tener una dieta saludable y equilibrada durante un año. Y cuando ya lo ha hecho, dice, bueno, y ahora ya no voy a ir más al gimnasio, voy a comer lo que quiera, en las cantidades que quiera y en los horarios que quiera. Sería semejante a esa persona. Y por supuesto sería casi inútil hacerlo. Sería meramente religiosidad. Y qué bueno, hermanos, saber que estos discípulos supieron esperar, supieron darse cuenta de que el reino de Dios no podía extenderse en el poder humano, tenía que hacerse en el poder divino, en el poder del Espíritu Santo. Pero todavía no hemos llegado a esa sección, porque la otra parte de lo que hemos leído aquí es lo que se conoce como la ascensión de Jesús. Una parte que también hemos leído y con la que concluye el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas concluye con la ascensión de Jesús. Y el libro de los Hechos, capítulo 1, empieza también con la ascensión de Jesús. Probablemente porque estos tratados fueron escritos con un tiempo, pues, algo apartado. Algunos dicen que el Evangelio de Lucas fue escrito alrededor de los años 58, quizá llegando a 60. Y sin embargo, el libro de los Hechos fue escrito alrededor de los años 63 al 70. O sea, como mínimo, con 5 años de diferencia entre el primer tratado y el segundo tratado. Me encanta cómo Lucas recoge un asunto que todavía deben trabajar los apóstoles, que tienen en su corazón y que aquí lo manifiestan. Porque dice el versículo 6, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Parece que los discípulos, hermanos, todavía no han aprendido la lección. Ellos no comprendían los anuncios, los diversos anuncios que Jesús dio acerca de su muerte. Era necesario que el Mesías fuese entregado, traicionado y crucificado. Ellos no entendían qué significaba eso, porque para ellos, que Jesús vaya a Jerusalén era la prueba de que el Mesías iba a restaurar el reino de Israel, porque Jerusalén era la ciudad principal de Israel. Y prácticamente todos los judíos estaban expectantes porque aparezca un rey, un libertador, un político de peso,
para que eche fuera a los romanos y que Israel vuelva a sus tiempos gloriosos del rey David y del rey Salomón. Eso querían los judíos, pero eso no era lo que había prometido Dios. Por eso me encanta que Lucas recoja esas malas ideas que tenían todavía estos discípulos, pese a haber visto que el Señor había resucitado, que el Señor había vencido a la muerte y al pecado, que había compartido 40 días con ellos. Y aún así, ellos estaban preocupados por: Señor, ¿cuándo será el momento en el que restaures Israel, nuestro pueblo? Podríamos discutir también qué entendemos por Israel: la Israel política y territorial, la Israel espiritual. ¿Es Israel Israel? ¿Era Abraham israelita o era un extranjero? ¿Hace Dios acepción de personas? Desde luego es una de las frases que más se va a repetir en el Nuevo Testamento. Dios no hace acepción de personas. Y desde un principio fue el plan de Dios, hermanos. Y ya os lo he comentado varias veces. Si Dios escogió a Israel y no escogió a los filisteos, a los cananitas o a los egipcios o a quien sea, no fue porque Israel fuese más santos o fueran más fuertes o qué sé yo. Todo lo contrario. Dios escogió a Israel porque quería mostrar su poder en medio de toda la debilidad que tenía ese pueblo. Dios escogió a Israel porque para nosotros todas las cosas deben de empezar en un punto. Pero Dios no escogió a Israel para quedarse en Israel y ser el Dios de Israel y ya está. El Señor empezó con Israel para ser de bendición a todas las naciones con ese pueblo. Pero el pueblo de Israel, en vez de compartir esas bendiciones, se las quedaron. Se corrompieron con ellas. Las monopolizaron a su antojo. Las corrompieron. Y desde luego toda esa herencia la reciben los contemporáneos de los apóstoles y también los apóstoles. Por eso la contestación de Jesús va en esa misma línea. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar las fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Habéis escuchado alguna vez eso de que Dios no cambia? ¿De que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos? Amén. Esto es una evidencia de ello, hermanos. Dios no cambió su metodología. Insiste en que se cumpla. Y por cuanto no solamente es su insistencia, sino su voluntad, así se ha cumplido. Durante el libro de los Hechos veremos cómo Israel se resiste a recibir el Evangelio de Jesús. Veremos también cómo habrán problemas entre Pedro y Pablo porque no han comprendido cómo se debe de extender el reino de Dios. Especialmente Pedro. Pero de alguna forma u otra, hermanos, el proyecto de la extensión del reino de Dios iba a seguir adelante sí o sí. El reino de Dios iba a empezar en Israel e iba a llegar a todas partes del mundo. Y nosotros nos encontramos en esa etapa, hermanos. Nosotros damos gracias porque el Evangelio ha llegado a nuestros países, a nuestros hogares, a nuestros corazones especialmente.
Pero ahora la pelota está en nuestro tejado. Ahora es nuestra responsabilidad el no cometer el mismo error que Israel. El no decir, esta fe es nuestra, esta comunidad es nuestra, esta iglesia es nuestra. Vamos a quedarnos con ella, vamos a adueñarnos de ella, vamos a monopolizar esta fe a nuestra manera y que el resto viva como quiera. Porque ese fue el error de Israel. Y tampoco podemos cometer el error de, no vayamos a cometer el mismo error que Israel y vamos a hacer cosas. Hagamos cosas, tengamos proyectos, hagamos eventos. Ayudemos al barrio, porque eso también es un error. Y es un error no porque esté mal ayudar al prójimo, por supuesto que no. Es un error porque hay iglesias, y esto también lo he comentado, que se ponen a elaborar proyectos, iniciativas, planes, supuestamente buenos, pero no porque el Señor les haya mostrado que debían hacerlo, sino porque ellos, por su poca paciencia, no sabían qué hacer y dicen, pues vamos a hacer algo, vamos a justificar que somos buenos creyentes. Y eso tampoco es lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quiere que tengamos meramente buenas intenciones y que hagamos lo que cada uno crea que sea mejor. Dios quiere que hagamos su voluntad y que la hagamos en el poder y en la dirección de su Espíritu. Así que oremos, hermanos, para que eso se cumpla en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lugar. Y oremos para hacerlo a su debido tiempo. Y con esto concluyo. Porque no sé a vosotros, pero a mí me sorprende la forma en la cual estos hombres vestidos con túnicas, que probablemente sean ángeles, se acercan a los discípulos que se quedaron totalmente anonadados, sorprendidos por ver cómo Jesús ascendía a los cielos y de repente una nube le cubre y ya no ven nada más, pero ellos siguen mirando al cielo, impactados por ver cómo Jesús está ascendiendo, volando. Y leyéndolo varias veces he pensado, me da la sensación de que estos dos hombres vestidos con túnicas blancas, estos dos ángeles quizá, que les dicen, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. No sé vosotros, hermanos, pero a mí me da la sensación de que estos dos hombres hablan así a estos apóstoles por de algún modo llamarles la atención y hacerles ver, ¿qué hacéis aquí ya? Seguid adelante. ¿Qué hacéis mirando cómo Jesús está subiendo? Poneos manos a la obra. ¿Qué os ha dicho el Señor? ¿Que estéis unidos y que esperéis en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre? Pues venga, id y obedeced. No os quedéis ahí contemplando. Y para mí este punto también es importante porque lo recoge varias veces el apóstol Pablo. La importancia de usar bien el tiempo. De no perder el tiempo en vanidad, sino reflexionar cuando hay que reflexionar y actuar cuando hay que actuar, pero siempre bajo la voluntad de Dios y bajo la dirección de su Espíritu. Así que, hermanos, cantemos, oremos, leamos, meditemos, reflexionemos lo necesario. Y por lo demás, intentemos hacer los hechos que el Espíritu Santo quiera realizar a través de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.